Dios lo bendiga a todos. Le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha dado. Estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Y nos ha dado a mí, a ustedes, un día más, ¿verdad? Salvación nuestras almas y perdón nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que tú ministres a través de esta corta enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el transcurso de estos estudios bíblicos, ¿verdad? Estamos ahora en el pensamiento central de Jesús, el Hijo de Dios. Suena básico, suena entendible, sin embargo, es un tema de mucha y suma vital importancia que cada creyente establezca en su fundamento de creencia. ¿Por qué? Porque no solo hoy, que vamos a hablar un ratito, pero la historia después de Jesús, en el ministerio de Jesús, vemos que la iglesia al formarse en el transcurso de la historia cristiana, vemos que la iglesia, las creencias empezaron a tener la importancia, las interpretaciones bíblicas y poner en duda lo que ya está escrito por testigos que le han dado veracidad. ¿Por qué? Porque fueron atestiguaron lo que pasó. En este caso, atestiguaron el ministerio de Jesús y en este caso, el evangelio de Jesús según el apóstol San Juan. Capítulo 5, ¿verdad? Y vamos centralizado en versículo 31 al 38. Amén. Dice lo siguiente, Juan 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, en este caso, ¿verdad? Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice Jesús, ¿verdad? Porque las palabras que el Padre me dio para cumplirse, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿Amén? Este versículo 31 a 38 del capítulo de según San Juan, ¿verdad? Capítulo 5. Y vemos que Jesús viene con una declaración profunda y entendiendo de que, ¿verdad? Que habían testigos que atestiguaron que Jesús es el Señor. Y eso, sin embargo, sin leer los otros evangelios donde entendemos el escenario, el evento con Pedro, cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los demás? ¿Quién soy yo? Y algunos dijeron comentarios de que tú eres un hombre bueno, que tú eres un profeta. Entonces Jesús viene diciendo a los discípulos, ¿y quién dice a ustedes quién soy yo? Amén. Y es una pregunta profunda y tremenda para nosotros reflexionar hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo. Porque muchos harán preguntas a nosotros, hermano. ¿Qué voy a responder yo a una persona que dice, ¿qué tú dices quién Jesús es? ¿Qué le va a explicar a usted? Jesús se lo preguntó a los discípulos y le preguntó, ¿quién dice usted quién soy yo? Ustedes son los que están caminando conmigo. Nosotros hoy en día estamos diciendo que estamos caminando con Jesús. ¿Qué decimos nosotros acerca de quién Jesús es? ¿Un hombre bueno? ¿Él es mi consejero? Ok, está bien, hay muchos títulos. Pero acerca de su deidad, acerca de su autoridad, de su poder, de sus atributos, de dónde viene, de qué es, hay que entender con una creencia sólida y fundamental de que Jesús es el Hijo de Dios, viene del Padre. Entendemos ese versículo famoso del mismo libro de Juan 3:16. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios es el Padre, mandó su Hijo unigénito, Jesús el Cristo, para todo aquel que en él creyese, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos
Y entendemos claramente que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que cree en Jesús pueda tener vida eterna con el Padre. Amén. So vemos que muchos en la sociedad que vivimos hoy en día están teniendo, le está dando lugar a la duda, está dando lugar a otras influencias heréticos, influencias erróneas, influencias paganas, influencias de error, ¿ok? Y quieren o están afectando la creencia en las personas al creer de que posiblemente habrá otro que nos puede llevar al cielo. O otros que dicen que Jesús no era hijo hasta que murió y cuando resucitó. No era hijo de Dios, era un hombre natural. Hay creencias ahí, hermano. Hoy en día hay religiones que enseñan que Jesús no tenía su deidad hasta que murió, resucitó. Pero entendemos bíblicamente que lo que atestiguaron, caminaron con Jesús, vemos que Jesús se dejó demostrar por testimonio de otros de que Jesús es el Señor. Amén. Y en este capítulo 5, hermano, vemos que Jesús le responde, ¿verdad? Y es importante saber esto, hermano, porque Jesús declaró esta verdad, ¿verdad? Acerca de Juan el Bautista, preparó el camino. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él bautiza, Juan dijo, yo bautizo con agua, pero vendrá después de mí el que os bautizaré con el Espíritu Santo y fuego. Esto es espiritual, esto es algo supernatural. Lo que Juan hacía era predicar un evangelio y ser bautizado en las aguas, una forma literal de demostración de nuestra aceptación de Jesús como nuestro Salvador, de nuestro morir al vivir para Dios. Y hay que creer en Jesús para alcanzar esa vida eterna. Vemos aquí, hermano, que muchos rechazan de quién era Jesús. Y hoy en día aún nuestra juventud está cuestionando, nuestros jóvenes en las escuelas que salen y estudian filosofías. Y hay que tener esto fundamental, hermano, porque tienen verdades que quieren atribuirlo, sus verdades filosóficas que quieren sobrepasar la autoridad de la palabra. Vemos que puede haber una influencia errónea de atribuir a Jesús que no tenía todo su poder, que no era hijo, que no era divino en todo su tiempo de ministerio, en su vida. Pero vemos que hay muchos que lo rechazan a Jesús, ¿verdad? Por muchas razones. Muchos no creen porque no ven. Otros no creen y no le da la autoridad, no creen que Jesús es el Señor porque no le entienden bien. Otros por muchas razones, ¿verdad? Pero vemos bíblicamente que Jesús, como dijo en el 5:37, dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Jesús viene del Padre, hermano. Jesús, pero muchos no lo rechazan. En este caso los judíos lo rechazaron. Amén. Y los judíos eran bien estudiosos, hermano. Conocían la Biblia. No son personas alfabetas. Amén. Pero que no saben. Muchos de estos judíos saben la Biblia. Muchos, la mayoría eran judíos religiosos, hermano. Vemos eso es el asunto que vemos. Gracias a Dios por el café. Amén. En esta forma breve, ¿verdad? Estamos viendo que habían testigos que, ¿verdad? Testigos de la veracidad de Jesús, que Jesús es el Señor. Él se refería a Dios como su Padre. En ese mismo capítulo leemos, ¿verdad? Jesús estaba haciendo milagros. Si ustedes ven los versículos anteriores, ¿verdad? Tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 5 de Juan,
Y dice en el 17 adelante, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía, eran dos partes aquí, sanaba en el día de reposo y que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos pensaban que era una blasfemia el hablar de tal forma. Recuerden que Jesús todavía nos ha declarado como el Cristo, el Mesías, no era el tiempo todavía, ¿verdad? Pero vemos que seguimos con el cuestionamiento de su autoridad como Hijo de Dios en el versículo 19. Respondió entonces Jesús, de cierto, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Ve? Porque el Padre a nadie juzga, sino a todo el juicio dio, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, hermano, no honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo, Jesús, no honra al Padre Dios que le envió. Muy importante, ¿verdad? Entender la veracidad de que Jesús es el Señor, hermano. Aleluya. Estamos viviendo en un tiempo que las religiones que se han levantado en transcurso de la historia cristiana, de la historia de la humanidad también, después de Jesús, que cuestionan la deidad de Jesús, hermano. Si nosotros no creemos en la deidad de Jesús, estaremos perdiendo nuestro tiempo. Amén. Pero creemos que Jesús es el Señor, es por su sangre que nos limpia de todo pecado. Ese acto que hizo Jesús era para el mundo y para todos los tiempos. Amén. Pero fue cuestionado en esta historia, en el ministerio de Jesús. Y ese capítulo, ¿verdad? Vemos en capítulo 5, ¿verdad? Seguimos ahí, ¿verdad? Como leímos y entendemos que los testimonios de Juan eran muchos acerca de Jesús. Vemos que él reafirma, ¿verdad? Que él viene del Padre, ¿verdad? Como habló, ¿verdad? Desde el cielo durante el bautismo de Jesús. Vemos que en el bautismo vemos una demostración, ¿verdad? En la demostración de la Trinidad, ¿verdad? Padre había dicho de Jesús que él es su Hijo amado, en el cual tiene complacencia, ¿verdad? Ahí vemos la demostración de la Trinidad. Los cielos se abren, la voz sale, Dios el Padre, aquí el Hijo amado, en cual tengo complacencia, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma en el bautismo de Jesús. Vemos una demostración de la divinidad, de la deidad de Dios en Jesús, ¿verdad? Vemos que Jesús es el Señor, hermano, ¿verdad? Hay muchos testimonios bíblicos para afirmar esa verdad, hermano. No deje que la duda, las falsas enseñanzas, el error, las falsas doctrinas, enseñanzas, las otras religiones y aún la duda, ¿verdad? Aún la duda tenemos que, ¿verdad? Estar atento y velar que no sea que usted no tenga eso ya fundamentado en su creencia. Entender por claro y bíblicamente está establecido. Amén. De cómo nosotros entendemos. Nosotros creemos que Jesús es el Señor. Él no podía hacer tales obras si no era Dios con él. Amén. Si Dios no estaba con él, si él era Dios. Y por lo que él hizo, ninguna humanidad, ningún humano pudo hacer. Amén. Aleluya. Jesús señaló las obras que el Padre le había dado a hacer, ¿verdad? Jesús lo demostró. Amén. Vemos, gloria a Dios, vemos que como el Padre, ¿verdad?
tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo de tener vida en sí mismo. Gloria a Dios. Por último, Jesús cita las escrituras del Antiguo Testamento. Amén. Vemos los ejemplos bíblicos, hermano, de cómo Jesús demuestra su poder y autoridad sobre cada uno. Y vemos que Jesús, hermano, da testimonio de su poder, da testimonio, hermano. Hoy en día muchos rechazan a Jesús. Le está dando más lugar a otras religiones, a otras creencias. Le están dando, muchos tienen la curiosidad de querer conocer a otras cosas. Y tristemente muchos de nuestros jóvenes están dudando de Jesús en estos tiempos por las influencias satánicas, influencias erróneas de otras religiones que han atribuido a la duda de muchos de dudar que Jesús posiblemente solamente era un hombre, un gran hombre. Hay religiones que dicen que solamente un gran profeta, que dicen que Jesús no cumplió y que viene Mohammed y viene a introducir que él fue el que cumplió todo y él es el Mesías, ¿verdad? Y que a través de él uno llega al cielo. Pero vemos que eso no es cierto, ¿verdad? Es un erróneo. Y uno ve la historia de ese aspecto de vista en error. Amén. Vemos aquí, Jesús dijo, yo tengo mayor testimonio el que de Juan, versículo 36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Nuevamente vemos, estas son palabras de Jesús, y vemos que Jesús es Hijo de Dios. Él y el Padre son uno. En el versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, como le dijimos ahorita, ¿verdad? Y aquellos que no han creído, que han visto su aspecto, no han tenido su palabra morando en ellos, es porque no creéis. En el 37 y 38, como leímos. Hermano, es importante entender que en esa parte, él hizo advertencia a todos los que se negaron a creer en él. Aquellos que le estaban rechazando no habían escuchado la voz de Dios. Muchos lo rechazan por ignorancia, lo rechazan porque no están escuchando la palabra. Lo rechazan el testimonio. Cuando rechaza a Jesús, está rechazando el testimonio de la Biblia. ¿Por qué? Porque estaba escrito, aún desde las Escrituras, en el Antiguo Testamento fue escrito de que el enviado venía del cielo, venía de Dios. Eso es importante, hermano. En el 38:9 dice, ni prendéis su palabra porque al que él envió vosotros no creéis. Aleluya. Y es importante, aunque he dirigido en esta ocasión a muchos de los judíos, entendemos que era para todos aquellos que rechazan a Jesús como el Hijo de Dios. Aunque fue dirigido a muchos de los judíos en aquel entonces, hoy en día va para aquellos que rechazan a Jesús como el Hijo de Dios. Por haber rechazado sus afirmaciones, ellos no tenían la palabra en su corazón, a pesar de su diligencia en cuanto a prepararse y aprender. En cuanto muchos pueden saber y conocer la Biblia, pero si se rechazan a Jesús, no va a llegar al cielo, hermano. Para llegar a Dios, al Padre, hay que llegar a través de Jesús, el Hijo. Eso es muy importante, hermano. Para llegar a Dios el Padre, hay que llegar a través de su Hijo Jesús. Uno quiere ir al cielo, no puede ir por la Santa María, no puede ir por los sacrificios del Cordero. No, hay que ir por el Cordero Santo Jesús, el Hijo de Dios, creyendo en Él, que es a través de Él que vamos a llegar a ir al Padre, que vamos a llegar a ir al cielo. Amén. Si rechazamos a Jesús, rechazamos a Dios, hermano.
Es importante, hermano, que nosotros tengamos eso como un fundamento. Puede ser básico, hermano, pero si alguien le pregunta a usted, de nuevo le digo, ¿qué dice usted? ¿Quién es Jesús? Si le vienen con esa pregunta, ¿qué le va a decir usted? ¿Qué le va a decir acerca de quién es Jesús? No le va a decir que solamente Dios es bueno. No solo le va a decir que Dios le ama. Hay que dejarle una verdad fundamental. ¿Cuál es una de esas verdades fundamental? Que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Jesús, yo y Él, como dijo en Juan, yo y el Padre, uno somos. Amén. Juan el Bautista hizo en público las declaraciones, ¿verdad? Hay citas para eso. Juan 1, 15, 16. Dios Padre proclamó la identidad de Cristo en su bautismo, ¿verdad? Yo le mencioné en Lucas 3, versículo 21, en el bautismo de Jesús. El mismo Dios Padre proclamó la identidad de su Hijo Jesucristo, como parte en cual tengo en el contentamiento. Aleluya. Jesús hizo milagros en lugares públicos, no privados, escondidos, públicos donde habrían estado presentes algunos y muchos de sus enemigos, los muchos que lo rechazaban a él. Amén. Eso está en Juan 2, de 1 adelante. Amén. Uno de los citas, hay muchas citas. Las escrituras del Antiguo Testamento, como le dije, profetizan sobre la venida de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Isaías 35, 5 y 6. Isaías 40, 3 y 4. Amén. Dadas las evidencias de la Biblia, ¿por qué cree usted que los líderes judíos no quisieron reconocer a Jesús como el Mesías? ¿Por qué muchos hoy en día no quieren reconocer a Jesús como el Salvador? Podrá haber muchas respuestas, pero vemos que muchos es porque no quieren creer que Jesús es el Señor. No quieren creer, quieren tener sus propias creencias, quieren seguir sus propios caminos. Jesús lo dijo, hermano. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va a poder ir al Padre si no es a través de Él. Él es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Amén. Hay muchas oportunidades, hermanos, que pierden muchos hoy. Amén. Hay muchas oportunidades que muchos están perdiendo por rechazar a Jesús. Jesús lo que quiere para nosotros es vida, dando vida en abundancia. Este estudio bíblico, hermano, pequeño, ¿verdad? Queremos dejarle a reflexionar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él y el Padre son uno, según Juan 10, 30, ¿verdad? Y, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que hay una verdad fundamental como cristiano. Y si le ha venido una duda, es el tiempo de examinar nuestro fundamento y tener por solidez, como verdad fundamental, la creencia de entender y saber de que Jesús es el Hijo de Dios, hermano. Y si nos preguntan y nosotros explicarle a otros, hay muchos títulos dados a Jesús, nuestro Consolador, Príncipe de Paz, Dios Eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. Es todo eso. Todo eso contribuye a qué? A decir uno a otros, que uno mismo le diga a otros que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y en nuestra vida, hermano, es el único que hizo lo que ningún hombre o una mujer puede hacer para usted y para mí. Es morir, resucitar y no solo quedarse ahí, ascender al cielo para proclamar y decir que Él viene otra vez para sus redimidos. Amén. Por eso hay que darle gracias a Dios siempre por su misericordia, su amor tan grande que no merecemos, hermano. Por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y necesitamos redención. Necesitamos entender que es solo a través de Jesús, ¿verdad? Jesús el Cristo, el Hijo de Dios,
que podamos llegar al cielo, hermano. Hay ceguera espiritual en la sociedad que vivimos, en nuestro alrededor. Nosotros también estuvimos ahí. Gracias a Dios, porque nos quitó la ceguera espiritual y podamos ver la verdad que es en Cristo Jesús. Juan 5 nos sirve de crudo recuerdo de la verdad expresada en Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era Dios, ¿verdad? Y Dios estaba, ¿verdad? En el mundo. Y Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a leer esa cita que es muy, muy importante para cada creyente. ¿En cuál otras religiones lo han quitado en sus Biblias, hermano? ¿Saben eso? Lo han quitado de sus Biblias. Especialmente los testigos de Jehová quitaron y cambiaron, mejor dicho, Juan 1:1, ¿verdad? En el principio él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es Dios, hermano. Él estaba con Dios desde la creación. En el principio era, Él existía, existió siempre en la eternidad. Y el verbo es Dios. Jesús es Dios, hermano. Gloria a Dios. Jesús respondió diciendo, ¿verdad? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. El que no reconoce, ¿verdad?, a Jesús, esa luz, es porque se ha decidido, porque es sus obras malas. Amén, hermano. Necesitamos entender, hermano, que Jesús es el Señor. Y en este corto estudio, reflexionemos, entendamos, ¿verdad?, que solo Jesús es el Hijo Divino de Dios, no hay otro. Muchos se levantarán diciéndose que son el Cristo. Muchos quisieran disminuir, ¿verdad? Disminuir, quieren poner menos, ¿verdad?, quién era Jesús. Y que el Señor nos libre, ¿verdad?, de hacer tales cosas y predicar o enseñar ese error. Sin embargo, bíblicamente y entendemos, ¿verdad?, que Jesús en su omnipotencia, en su omnisciencia, amén, y su omnipresencia, es declaración que sí es el Hijo de Dios, hermano. Tenemos que cada día tener una mejor comprensión quién es Jesús. Amén. ¿Por qué? Pues no solo para nosotros, hermano, para comunicarnos a nuestro vecino esa importancia, esa comprensión que Jesús es el Señor, hermano. Él no solo fue hombre, carne y hueso y murió, sino que es Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante, hermano, estudiando su palabra. Que el Señor nos ayude cada día, ¿verdad?, establecer nuestro fundamento de creencia en Cristo Jesús. Que sea sólido, porque los tiempos son malos. Y la influencia de afuera, del mundo, de todo, hermano, quiere sacar, quiere poner duda, quiere disminuir la veracidad de quién es Jesús. Nosotros nos paramos la brecha y declaramos la verdad de su palabra, que Jesús es el Señor. Dios lo bendiga y gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús, que haga llegar y permanecer su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén y amén. Dios le bendiga.